Usted requiere más de 5 salarios mínimos para adquirir la canasta básica, que se cotizó en 24.541,63 bolívares. ¿De cuánto es la variación en relación al mes anterior? ¿Cuáles fueron los productos que subieron su valor? Ese es el análisis que estaremos haciendo en esta primera parte, en la segunda parte de entrevistas de Primera Página. Y para eso tenemos en el estudio al señor Oscar Encantado, Mesa, Carolina, de estar director aquí. del Sendas. Bienvenido, un placer tenerlo en el estudio. No, encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Cuáles fueron los productos que registraron una mayor variación? Bueno, la canasta básica está constituida por la canasta alimentaria que, digamos, de alguna manera resume los alimentos. Son 58 productos, en este caso solamente alimentos. Los artículos de higiene personal y limpieza del hogar, los servicios públicos básicos, que son electricidad, agua, gas, transporte público y teléfono. Vivienda, se refiere al costo del alquiler de un apartamento en una zona popular de la Gran Caracas. Salud, la verdad que el nombre le queda grande, apenas son 4 medicamentos, 2 de ellos el famoso Atamel que no se consigue y el otro son 2 jarabes para la tos, uno para adultos y otro para niños. Y vestido y calzado. El rubro que más aumentó en el mes de agosto fue el de educación, que se refiere a educación pública. Saltó del mes de julio, que estaba en 1.814,53 como promedio, por supuesto, no se supone que la familia va comprando a lo largo del año, pero hay determinados meses, en este caso agosto, septiembre, octubre, cuando el gasto en educación es mucho más fuerte. Y allí ese rubro de educación en julio costaba 1.814,53 y en agosto 3.712,96, de manera que aumentó 1.898, 104,6%. Ese fue, digamos, el mayor salto. Y el otro fue en artículos de higiene personal y limpieza del hogar, que además de que están los productos caros, no se consiguen. Ahí tuvimos un repunte de 10,6%. Le sigue, por supuesto, los alimentos, 6,2%. Fue el aumento de la canasta alimentaria, que se ubicó en 13.482,56. Eso es en relación al mes anterior. Correcto, en relación al mes anterior. Vamos a ubicar entonces las cifras, señor Mesa. El salario mínimo se ubica en 4.251,40 bolívares. La canasta alimentaria, que solo tiene que ver con productos alimenticios, se cotizó en 13.482,56. Es decir, se requieren más de 3 salarios mínimos. 3,2 salarios mínimos, exactamente. Y la canasta básica, que se diferencia de la alimentaria, claro, porque la incluye y además incluye los renglones, lo básico, el gasto esencial de una familia de 5 miembros, una familia trabajadora. Estamos hablando de una familia de maestros. ¿Cuál es el salario, por ejemplo, de un maestro, el máximo que tiene en el contrato colectivo actual? 10.000 bolívares. De manera que si 2 maestros trabajan, apenas cubren la canasta alimentaria y tienen un déficit con respecto a la canasta básica. 60% de los trabajadores del sector formal ganan salario mínimo, que según el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de ocupados en este sector es de casi 8 millones de personas. Casi 8 millones de personas, sin incluir aquellas que no tienen trabajo, no pueden adquirir la canasta. Así es, porque en ese renglón el salario promedio máximo es de 3 salarios mínimos. De manera que en el mejor de los casos, esos trabajadores que destaca usted allí pueden adquirir, en el mejor de los casos, la canasta alimentaria. Por ejemplo, le pongo un caso. Un profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, titular significa que hizo trabajos de ascenso, que es doctorado, que tiene 25 años mínimo, que se puede llamar Luis o Jorge, son nombres de profesores del doctorado, lo que gana son 17.000 bolívares. Eso viene siendo $170. El doctor Ramón Escobar Salón, en un viaje que teníamos a Barquisimeto, me dijo, nosotros ganábamos los profesores titulares el equivalente a $5.000 mensuales. Y yo mismo, recién graduado de profesor, ganaba más de $1.000. En este momento, escasamente, el salario de nosotros es de $50. Esa es la diferencia. Por eso la dificultad que tenemos. No estamos hablando, fíjese que le pongo el caso de un profesor titular para decirle el rango mayor y el respeto mayor que deberían merecernos, por supuesto, nuestros profesores titulares, y ni siquiera son capaces de que con su salario puedan siquiera sufragar la canasta básica. De manera que se requerirían 2 profesores titulares, cada uno con 17.000 bolívares para poder cubrir el costo de la canasta básica. Que, por cierto, esta canasta básica no estaba dirigida a la clase media, era la clase trabajadora. No hay que olvidarse que el origen de esta canasta era discutir el salario mínimo en el seno de la Comisión Tripartita en el año 1998, para de allí lograr un acuerdo
en función del salario mínimo, que antes no se ajustaba de manera regular, no era obligatorio. En este momento, por supuesto, sí, pero cuando usted menciona que 8 millones de trabajadores están en el sector formal, Según el Instituto Nacional de Estadística. según el Instituto Nacional de Estadística, le tomo la palabra, también ese mismo instituto señala que más de 6 millones de trabajadores están en el sector informal o están desocupados. Y esos son seres humanos, esa es más de la población que tiene un país como Honduras. Esos trabajadores no tienen salario mínimo, no tienen contrato colectivo y sufren los rigores de una inflación que, medido por la canasta básica, entre agosto del año pasado y agosto de este año se ubicó en 92,9%. ¿Qué significa esto? Que la canasta básica hace un año costaba 12.722,60, la básica, para que no nos confundamos y creamos que la alimentaria. Y un año más tarde cuesta casi el doble, 24.541,63. De manera que tenemos 92,9% de inflación. Para Anualizada en el sector de anualizado, alimentos. no, esta es la canasta básica, esta es la inflación. Esta es la inflación medida a través de la canasta básica. Para que los amigos tengan una idea, Honduras acaba de registrar, Honduras, un país, si se quiere, en proporción de su economía menor a nosotros, registró una inflación de 0,11%. Nosotros en el mes de agosto 13,8%. Y entre enero y agosto nosotros tenemos una inflación acumulada de 57,1%, Carolina, que es mucho más de la inflación que tuvimos el año pasado entre enero y diciembre, que estuvo en el orden de un poco más del 50%. De manera que efectivamente esto lo que demuestra es que la inflación está descontrolada, que el gobierno tendrá que ver cómo enfrenta esto, porque no puede seguir echándole la culpa al imperio. La inflación acumula el mayor salto, usted hace referencia, la inflación actual acumula el mayor salto desde 1996. Los venezolanos, ¿cuánto compran con su sueldo? Es decir, el salario del venezolano compra ¿cuánto por ciento menos que, por ejemplo, hace un año? Mire, podemos verlo a través de este gráfico, decía el amigo que está en mi cámara. Mire, el salario mínimo de dos personas que ganen salario mínimo en una familia, estamos hablando de la canasta básica, por lo tanto del ingreso familiar, estaríamos hablando de 8.502,80. Ese salario mínimo de los dos que producen de alguna manera ingresos en esa familia apenas cubre el 34,6%. De manera que estamos hablando de que una tercera parte del costo de la vida, esa es la respuesta, eso es lo que cubre, en el mejor de los casos. ¿El Banco Central de Venezuela refleja toda la inflación que se siente en la calle? No, no la refleja porque el Banco Central de Venezuela cambió el método de cálculo, lo cual no es un delito, pero lo que sí le pudiéramos exigir al Banco Central de Venezuela es que nos informara cuál es el método que aplica. Porque yo, por ejemplo, envío mi canasta a profesores de economía, al Banco Central, me expongo a que lo puedan analizar y siempre estamos corrigiendo. Bueno, cuando el Banco Central impulsó el índice nacional de precio al consumidor, antes era el índice de precio al consumidor solamente en el área metropolitana, nos informó suficientemente cuál era el método que se iba a utilizar, cuál iba a ser la regularidad, cuándo iba a presentar los informes. Nos dijo que transcurrido 10 días del mes siguiente al cual concluía, lo iba a presentar. Todo eso lo informó. Viable? Por lo menos en la teoría, en la presentación era un método viable. Lo hizo bien. La pregunta que nos hacemos ahora es por qué el gobierno ocultó las cifras durante más de 2 meses, luego cambió el método, no nos informa exactamente. La información que nosotros tenemos de forma extraoficial, porque tenemos también colegas que están en el Banco Central de Venezuela, es que se disminuyó el peso que tiene en el dato de inflación los alimentos. Porque en definitiva, y esto es importante que se diga, el 55% del gasto de una familia se realiza precisamente en alimentos. Fíjese usted que la canasta básica del mes de agosto, el primer rubro en el cual se va, digamos, el gasto de una familia es justamente en la alimentación, 55%. Esto difiere de las encuestas tradicionales que señalan que es 40%. ¿Por qué? Y mire, bueno, porque en la medida en que aumentan los precios de los alimentos, la gente tiene que destinar más dinero para la compra de alimentos. En la medida en que hay mayor escasez de los alimentos, la gente procura de alguna manera comprarlo, así sea en el sector informal de la economía. Y un dato interesante que el gobierno debería tomar en cuenta, cuando se acercaban los sucesos del 27 de febrero, y esto está documentado en un libro del doctor Fernando Coronil que se llama El Estado Mágico, las familias venezolanas estaban destinando el 70% de sus ingresos a la compra de alimentos, porque hay que recordar que en el año 89 tuvimos una inflación del orden que superó el 80%. De manera que estábamos también frente a uno de los picos que tuvimos y luego fue en 1996. El tercero será este año.
El tercero sería este año. De manera que cuando una familia tiene que destinar más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, usted tiene una dificultad bien seria que el gobierno debería entender. Y el segundo rubro fue educación pública. Repito, aquí no están consideradas las matrículas ni pago de transporte escolar. Se supone que esta familia ideal tiene las instituciones cerca, que no paga transporte, que la educación pública no exige demasiado y sin embargo, a pesar de eso, tuvo que destinar en el mes de agosto 3.712,96. De manera que efectivamente nosotros aquí lo que estamos viendo es el incremento de los precios, sobre todo de los alimentos, que es lo que probablemente el gobierno disminuyó en el cálculo de la inflación. Ese puede ser el dato. Sin embargo, nosotros le podemos decir responsablemente a los amigos que nos escuchan que la inflación está en el orden del 92,9%. Y en el caso de los alimentos estamos apuntando para el mes de agosto 98%. Esto es lo que quiere decir, Carolina y amigos que nos ven, que la inflación de los alimentos superará el 100% al finalizar este año, porque no estamos viendo por parte del gobierno que siquiera considere realizar un diagnóstico correcto de cómo se produce la inflación, en el cual el gobierno tiene la principal parte. Me adelantó la respuesta. Esa iba a ser mi pregunta final, pero ya lo hizo. Le hago otra pregunta, entonces, si ya me respondió esta. En el mes de junio, 18 productos de la canasta alimentaria presentaron problemas de escasez. Hasta ahora hemos hablado del tema de los precios. Sin embargo, ¿cuáles son los productos que están escaseando en este momento? Eso me lo va a responder, pero en la próxima parte de Primera Página. ¿Qué le dejamos a todos ustedes? La experiencia de algunos caraqueños a la hora de ir a la calle y comprar lo que tiene que ver con la canasta básica. Lo dejamos con este trabajo y al regreso seguimos con el señor Oscar Mesa. Pararse temprano, oscuro y amanecer tratando de ver dónde los hay y sanquearlo donde los haya, comprar lo que haya. Bueno, estamos retornando a la época de la abuela, a limpiar con vinagre, a limpiar con querosén, porque eso no se consigue. Yo ahorita en mi casa no tengo un desinfectante que aromatice mi casa. Mira, están muy elevados y definitivamente no deberíamos hacer cola por nada porque debería haber diversidad. Nosotros estamos acostumbrados, los venezolanos, a que haya variedad, a que haya competencia para que la calidad sea mejor. Bueno, pero se está limitando mucho y por eso las colas, pienso yo, y ahora ha habido un aumento, aunque lo vamos percibiendo poco a poco, sí están elevados los precios. Medicina no conseguimos ni triletal ni nada para las convulsiones de la niña y cuesta conseguirla. Hemos recorrido varias farmacias y nada. Nos dieron otro número, otro medicamento, pero tampoco se consigue. Pues en San Fernando de Apure no se encuentra nada, todo está escaso. Un aceite en San Fernando está 80, 70, un kilo de harina pan 50. Bueno, mija, verdad que los productos están muy altos. Y para conseguirlo, imagínate que estar de parte en parte, de supermercado en supermercado para conseguir lo que haya y llevar. Pues eso es todo lo que hay. Eso es lo que uno consigue por ahí. No hay más nada. Lo que consigues aquí, no lo hay allá. Y así de lado a lado, donde hay, llevarse lo que hay. Porque eso es lo que hace uno el venezolano. Pues.